¿Qué hay, gente? Yo soy Don Racer y hoy vamos a hablar de un nuevo modo de juego llamado Ring Rally que está dando mucho que hablar, en el que vamos a tener que hacer una carrera para sobrevivir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a arrancar la pista en cuenta regresiva. En este caso vemos que está la demostración de Clockwork Wumpa en Wumpa Mecánica. Bueno, arranca, vemos el puntaje en 0, vemos que arranca en 5 segundos descontando. Tiene que atravesar unos aros rojos que le dan impulsos de turbo pad común. Por lo que veo, cada aro que pasa le suma 1000 puntos. Hasta ahora parece una tarea sencilla, le sobra bastante tiempo y automáticamente pasó a tener otro número. En este caso parece, el color cambió claramente, pero parece que ahora suma 1100 por cada uno de los que pasa. A la derecha pueden ver la cantidad de aros que va coleccionando. Bueno, pasó otra vuelta y ahora va en escala de 1200, va aumentando ahora, por cada uno agarrado. Y de a poco se empieza a notar que es más complicado. Ya tiene Blue Fire y es más complicado mantener el equilibrio. Bueno, este es un modo de carrera. En una época había dicho que era un reto, me parece, y nada que ver. En realidad es un modo de carrera, así como el contrarreloj, así como el modo batalla, es un modo de carrera que tendremos próximamente en CTR. Esto me hace acordar mucho a la carrera de Reliquia o al desafío de cristales, que están relacionados en este tema del tiempo, aunque no es cuenta regresiva en ambos casos, ¿verdad? Pero te hacen cambiar el estilo de manejo para tomar estas decisiones de agarrarlo todo. Bueno, claramente igual seguimos viendo que a medida de cada vuelta que avanza, va aumentando 100 más que en la vuelta anterior cada aro. Es decir, en la anterior aumentaba 1400 y en esta aumenta 1500, y en la próxima 1600, después 1700 por cada aro. Y obviamente le dan un impulso más grande. También vemos que los aros se están achicando cada vez más. Incluso están más separados. No se nota, ¿ves? Ahí. Se le complica mucho agarrarlo y hasta le complica agarrar el ritmo. Por momentos ni con derrapar parece poder alcanzarlos todos. Es notorio que cada vez se le está complicando más. El tiempo, lo tiene con lo justo, Bueno, en esta pista parece que hay en todos los atajos un aro, digamos, pero también hay por fuera. O sea, no hay solamente en los atajos, sino que también por fuera de los mismos se puede encontrar aros. Lo cual en ese caso uno piensa, pero los tengo que agarrar en los atajos y después tratar de caerme del atajo para agarrar los otros. Y no sé, lo que consideren más conveniente. Ahora, la pregunta será si este modo se puede completar sin usar el derrape. Y por momentos parece la respuesta, pero cuando se te va el impulso de los primeros turbos, de los primeros anillos turbos, parece como que necesitas un poco más de derrapes que te den impulsos, porque el tiempo al principio no te da mucha tela. Pero bueno, notamos eso claramente, que los aros van cambiando de color, se van haciendo más pequeños y van sumando cada vez más puntos y más velocidad, haciendo que terminemos con Blue Fire casi toda la pista. Así que es muy probable que se utilice mucho la técnica del U-Turn, el Ultra Giro y algunas otras técnicas de derrape bastante conocidas. En fin, gente, le tengo muchas expectativas a este reto. Es un modo, no un reto, perdonen de vuelta, pero la verdad que nos va a mantener bastante entretenidos en una pista como para verlas distinto, para verlas de una forma más activa, sin tener que depender por ahí de unos glitches, de partes de pistas que tenemos un poco olvidadas y ahora nos va a hacer que miremos para todos lados en busca de algo que nos trate de hacer ganar ese tiempo que está todo el tiempo agotándose. Por ahora el modo está adaptado a que sea de un jugador, pero ¿quién dice a futuro que no sea implementada una forma para que se pueda jugar online, que se pueda jugar
batallas con estos aros, sería algo bastante impactante. En fin, gente, igual ustedes ya saben que mañana empieza la Neon Circus, la circo de neón, así que vamos a estar todos atentos a lo que salga. El soundtrack, la pista, el gameplay, la exploración, todo, la presentación con Chiqui y Stu, que imagino que ellos dos la van a presentar porque todavía no aparecieron, pero ¿quién dice? Un gran saludo, gente, y hasta pronto.